Hola Susi, nuevo episodio de la Calmería. Bueno, ahora tenemos un tema bien interesante, pues anda en boca de mucha gente. La historia tan interesante que tú y yo comentamos que podría servirnos muy bien para un nuevo episodio de la Calmería, que por cierto, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, no dejen de ponerle me gusta, nos ayuda mucho en la Calmería los suscriptores, el me gusta y si es posible, compartan el video para que otras personas no solamente nos conozcan, sino que conozcan el tema. Y si el tema es favorecedor para el bienestar de ellos, pues también que les sirva, ¿no? Eso sí. Bueno, pues Así ya, es. si ya estamos aquí, Susi, ¿qué te parece si empezamos a platicar esta historia tan apasionante que hoy traemos para que nuestra audiencia lleve algo, pues en la tarde, en la noche, que lo comenten con la familia y sobre todo que les sirva eh, mejorar su estado de ánimo y ver que muchas cosas que no nos limitan. ¿Te parece bien? Me encanta la idea, mi querido Rafa, que es un placer volver a estar aquí en este nuevo episodio de La Calmería, el episodio número 43. Efectivamente, Rafa. Y bueno, además estamos en época de Óscares, ¿no? Estamos en época de buenas películas, de buenas historias. Entonces, creo que a mí me encanta esta época porque siempre podemos encontrar mensajes, historias interesantes que nos hagan reflexionar. Así es que hoy, como tú bien lo acabas de mencionar, Rafa, traemos una historia muy linda, pero además que la vamos a analizar desde la parte de la psicología positiva, ¿no? Para que la gente pueda ver y se dé cuenta de que efectivamente la psicología positiva es aplicable a cualquier situación y que realmente podemos llevarla a cabo día a día en las actividades y en los eventos que nos lleguen. Entonces, si te parece, vamos a empezar, mi querido Rafa. Adelante, Susi. Y bueno, pues esta es la historia que queremos contar hoy de el autor de un libro que se llama Unstoppable, From the Underdog to the Undefeated, How I Became a Champion. Y esta historia es el libro de un personaje que se llama Anthony Robles. El libro se llama Imparable y ahorita está como muy en boga esta película que la pueden ver en alguna de las plataformas de vía streaming. Y este hombre tiene hoy 36 años. Él es nacido en California, es estadounidense. Y esta hermosa película pues nos habla de un hombre que verdaderamente nos enseña a través de lo que ha hecho, efectivamente que se puede ser imparable, pero además cómo enfrentar la vida desde esta parte de la psicología positiva. Así es que desde ahí lo vamos a analizar. Y bueno, pues para empezar a platicarles, les comento que Anthony Robles nació con una característica muy interesante. Nació el 15 de julio de 1988, hoy tiene 36 años, pero nació con una sola pierna, por razones totalmente desconocidas. Nadie sabe por qué solamente tenía una pierna. Y se negó a usar una pierna de prótesis. Desde muy pequeño intentaron ponerle una pierna con prótesis, pero como la pierna le faltaba hasta la parte de la cadera, o sea, no tenía un muñón donde pudiera sujetarse la prótesis, pues a los 3 años decidió quitársela y ya no quiso usar más una pierna de prótesis. Así es que se empezó a esforzar por trabajar con esta pierna que tenía, la única pierna que tenía, fortaleciéndola muchísimo y empezó a trabajar haciendo mucho ejercicio para fortalecer su cuerpo. Anthony Robles, pues obviamente empezó en su infancia y en su adolescencia, pues se tenía que mover con muletas todo el tiempo. Y estaba en sexto grado cuando empezó a ver ahí competencias, estos de flexiones de brazos, así como de fuercitas, ¿no? En su escuela. Y él, pues como había ejercitado tanto los brazos por traer las muletas y además porque le gustaba mucho el deporte, pues se dio cuenta que podía luchar con esto de las fuercitas y estableció un récord por la cantidad de flexiones que hizo, ¿no? También con sus brazos.
entonces empezó a dar cuenta que había, aunque no tenía una pierna, pues había muchas cosas que sí tenía. Y comenzó a luchar, tomó la lucha como un ejercicio, como un deporte formal para él. Y empezó a hacer lucha, lucha de estilo libre, ¿no? Entonces, como esa lucha grecorromana que vemos muchas veces en los torneos o en las Olimpiadas, pero obviamente tenía la desventaja de que no tenía una pierna. Sin embargo, él se dio cuenta de algo muy interesante, que aunque le faltaba una pierna, ya sabes que la lucha, las piernas son como muy importantes porque hay que hacer los candados y todo esto, él podía trabajar y fortalecer el centro de gravedad de su cuerpo, que era la parte de su abdomen y parte del tórax. Y entonces, a través del manejo de la lucha de gravedad de su centro, podía vencer a sus oponentes o podía evitar que lo tumbaran de un lado o del otro y entonces fuera descalificado. Entonces, pues a partir de la secundaria empezó a entrenar de manera formal ya este deporte. Y bueno, pues sí, obviamente que tenía una desventaja tremenda, pero poco a poco aprendió a trabajar con eso. Tuvo un entrenador maravilloso, un coach que vio más allá de un cuerpo incompleto. Vio a un chico con una gran pasión, con unas ganas enormes de vivir, de demostrar y de que vieran que él podía hacer este deporte de una manera verdaderamente completa a pesar de no tener una pierna. Y este entrenador lo va formando, lo va acompañando, no nada más en la parte de la técnica, del entrenamiento físico, sino también de acompañarlo desde la parte emocional. Y empieza a hacerlo cada vez mejor, gana algunos campeonatos en la secundaria y entonces pues se va a una preparatoria, él vive en Arizona. Cabe recalcar que no viene de una familia muy acomodada, al contrario, con muchas carencias económicas. Tú nos platicarás ahorita de esta parte, Rafa. Y empieza ahí su trayectoria, pero siempre tratando de demostrar que él podía hacer las cosas. Y bueno, no fue fácil porque sus compañeros de equipo de esta lucha grecorromana no le hacían la vida fácil, ¿no? No creas que por no tener una pierna lo trataban de manera diferente o eran más compasivos con él a la hora de los entrenamientos. En absoluto. Lo trataban como cualquiera, ¿no? Y eran duros con él, porque como tenían que entrenar entre ellos, pues también eran muy duros. Pero el chico tenía una motivación, un hambre, una pasión impresionante. Y entonces se esforzaba más que los demás, hacía más ejercicio que los demás para fortalecer pues su cuerpo y tener las habilidades técnicas y la fuerza para poder vencer. Así es que desde ahí empezó su recorrido, mi querido Rafa. ¿Tú nos puedes hablar un poco de esta parte, de la parte familiar que pasaba con Anthony ahí? Bueno, Susi, bueno, pues como tú bien dices, en el caso de Anthony, tenía una vida difícil porque, para empezar, pues el padrastro que él tenía no era nada amable con él, lo trataba bastante mal. Independientemente de que andemos más en el tema, bueno, aquí hay un ejemplo clarísimo de resiliencia. Había humildad en su casa, había un trabajo muy serio de su madre, caray, que se la rifó. Y fíjate, Susi, cómo una persona que tiene de nacimiento ese defecto se sobrepuso a él con una capacidad resiliente impresionante y triunfó. Eso nos enseña a muchos que a mí me enseña que no tener un miembro de mi cuerpo que es tan importante como una pierna no es impedimento para lograr el éxito y convertirme en una persona exitosa en lo que yo hago, lo que hacemos. Y él, ese defecto físico que tuvo de nacimiento, esa falta de una pierna, lo que se convirtiera en un hombre exitoso, resiliente, que sin duda tuvo una capacidad
no solamente física, sino mental enorme para salir adelante de todos estos obstáculos que le puso la vida. Imaginémonos nada más la capacidad de concentración, de atención plena que tuvo que utilizar Anthony para convertirse en el imparable en el que él se convirtió. Y todos, si nos lo proponemos, podemos ser imparables. Hay en cada uno de nosotros un imparable que nos puede impulsar a salir adelante con resiliencia, con atención plena, con capacidad y, como dice la psicología positiva, con una estrategia basada en el problema, centrada en el problema. Él, dijo, yo tengo un problema. Vamos a ver cómo le hago para que yo esté bien y esta capacidad y todo lo que me está rodeando, que es una serie de obstáculos, me ayuden, me impulsen para ser un hombre de éxito. ¿Qué te parece, Susi? Totalmente de acuerdo, Rafa. Y fíjate que una vez él logró su high school y con 129 ganados, luchas ganadas y 15 perdidas. Y entonces él tenía una gran esperanza de que alguna de las universidades más importantes como Iowa, Oklahoma State o Cornell lo pudieran reclutar. Y ninguna quiso. Todas la rechazaron. Y entonces, pues se fue a la Universidad Estatal de Arizona, que era donde él vivía, en Arizona. Y ahí empezó su carrera, pero también empezó a tratar de entrar, de ingresar al equipo de lucha libre, ahí en el rango que le correspondía a él por su peso. Y bueno, pues al principio el entrenador no lo veía con muy buenos ojos, tuvo que ganarse el lugar porque había muchos chicos que querían participar en el equipo. Termina en el equipo y empieza a demostrar pues realmente su nivel de competencia tremendo. Y poco a poco se empieza a ganar el respeto de todos sus compañeros hasta llegar realmente a ganar los campeonatos más importantes a nivel universitario y a llegar a ser realmente el campeón de la NCCAA, que es esta asociación de lucha que tienen en Estados Unidos. Así es que acabó con su carrera universitaria en Arizona State con un récord de 122 ganados con 23 perdidos. Fue 3 veces campeón de lucha libre en la PAC 10, que es una asociación que tienen ellos, y 3 veces All American. Así es que hoy es un luchador súper reconocido y después de que termina y logra demostrar realmente esto con esta capacidad de resiliencia que tú dices y a pesar de un entorno familiar muy complicado, porque cabe mencionar que pues él no conoce a su padre, ¿no? Su padre los abandona a él y a su madre y entonces pues es su madre la que lo acompaña en todo momento. A partir de esta vida tan difícil en la parte de la salud física, en la parte de poder conseguir un sueño de volverse luchador profesional, en la parte universitaria, de poder estudiar y de salir adelante, después de todo esto y de haberlo logrado, se convierte en un gran orador motivacional. Y entonces empieza a trabajar como orador y es cuando escribe este libro del cual yo les he comentado. Y tiene una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho, que cita en este libro que se llama Unstoppable, que dice, mi espíritu es inconquistable. No me importa lo que sea probable, a través de la sangre, el sudor y las lágrimas, soy simplemente imparable. Y más adelante, durante el gobierno del presidente Obama, recibe varios premios y la invitación a participar ya dentro del equipo del presidente Obama para trabajar por el deporte en Estados Unidos. Fíjate nada más qué interesante. Y todavía en enero del 2012 recibe el premio del atleta más valiente. Así es que un ejemplo definitivamente de lo que hoy queremos traer al tema y lo que queremos hablar de psicología positiva es efectivamente de algo que se le llama el afrontamiento positivo.
¿Y por qué trajimos esta película? Porque es un ejemplo muy claro de afrontamiento positivo. El afrontamiento está definido, es toda una teoría que hay en el mundo de la psicología, que son todos aquellos esfuerzos que nosotros hacemos, tanto cognitivos como conductuales, para poder enfrentar los cambios, los eventos difíciles en nuestra vida y que nos implican una demanda externa e interna muy fuerte. ¿Desde dónde abordamos las dificultades que nos llegan a la vida, ¿no? ¿Cómo los enfrentamos? Hay un término en psicología que se le llama el coping, y el coping viene del inglés que significa precisamente hacerle frente a algo. Y el coping son las estrategias y los mecanismos que todos desarrollamos para podernos enfrentar a los cambios y adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, ¿por qué quisimos traer este tema aquí? Porque creo que estamos todavía en estos meses de inicio de año y sería bueno que toda nuestra audiencia empezara a reflexionar qué estrategias usan para afrontar situaciones difíciles, sean las que ya hayan tenido ahorita en este inicio de año o sea que vengan algunas más en el resto del año. Entonces, desde la parte del afrontamiento, se dice desde el afrontamiento positivo que el afrontamiento positivo es la posibilidad que tú tienes de reinterpretar una situación que te está llegando difícil, estresante, complicada, pero desde un pensamiento positivo y cambiarle el significado al problema. Y creo que en esta historia es muy claro, Rafa, porque Anthony demuestra este afrontamiento positivo porque no se queda en el rol de víctima, sino que empieza a resignificar y a reinterpretar su historia diciendo, ok, sí, no tengo una pierna, pero ¿qué puedo hacer con esto? Y ese es un problema de vida que voy a tener todo el tiempo. Entonces puedo trabajar otras áreas de mi cuerpo para poderme aprender a centrar, usar el punto del centro de gravedad de mi cuerpo para vencer a mis oponentes. Y tengo que entrenarme, estar mucho más fuerte para poder usar la fuerza de mi torso, sobre todo en mi cadera, para poder vencer, ¿no? En la parte de la lucha. Así es que fíjate qué interesante, todos tenemos esa posibilidad, mi querido Rafa. ¿Desde dónde afrontas las situaciones difíciles? Porque lo podemos hacer desde un afrontamiento pasivo, que muchas veces lo vivimos, ¿no? Seguro te ha pasado, cuando te sientes desbordado. Es tan grande el problema, es tan complicado lo que me acaba de llegar, que ya lo ves que no tiene solución. Y entonces dices, ya, me doy por vencido, no quiero hacer más, o simplemente buscas culpables y a veces te autoculpas, ¿no? De la situación que estás viviendo. Y entonces te vas al rol de víctima. Ese es un afrontamiento pasivo. Pero cuando trabajamos desde el afrontamiento positivo es empezar a buscar esta resignificación y reinterpretación de la historia, ¿no? Y poderlo evaluar de una postura diferente, desde una postura diferente. Entonces, algo que quisiéramos dejarle muy claro a nuestra audiencia es, ¿y cómo? ¿Cómo podemos, ante una situación complicada que nos llegue, no irnos a un afrontamiento pasivo de sentirnos desbordados y simplemente tirar la toalla o culparnos? ¿Cómo podemos darle la vuelta y trabajar sobre un afrontamiento positivo? Bueno, hay algunas estrategias que yo quisiera compartir, que son prácticamente cuatro estrategias importantes. Primero, tienes que evaluar desde tu parte cognitiva, desde tu pensar, a ver, tengo que evaluar verdaderamente la situación. ¿Qué es lo que la situación me está trayendo? Eh, ¿Cuál es la problemática que se me presenta? ¿Por qué se está dando? ¿No? Pero desde la parte cognitiva, no desde la emocionalidad, desde la razón y desde la posibilidad de análisis. Una vez que nosotros entendemos esta situación de cambio que nos está llegando, entonces podemos empezar a trabajar esta segunda estrategia. Y la segunda estrategia es
tengo que una vez que proceso que me llevo a esta situación de cambio, aceptar esta nueva realidad. Esta es la nueva realidad en la que hoy tengo que vivir. No puedo regresar a la anterior. Esa es la nueva realidad y tengo que empezar a generar posibilidades para vivir en esta nueva realidad. El tercer punto es decir, bueno, esta es mi nueva realidad, tengo que redireccionar mis metas. Es decir, ¿qué tengo que ir cambiando? ¿Qué objetivos, qué acciones para poder seguir adelante en lo que quiero lograr y poder eh, no quedarme parado, sino efectivamente lograr aquello que quiero? Entonces, fíjate qué interesante, lo quiero hacer la analogía con Anthony porque de alguna manera él tenía claro, usó la primera estrategia, evaluó la situación real. Y la situación real es, no tengo una pierna, no hay posibilidad de que me pongan una prótesis porque no tengo la forma en que así sea. Físicamente no lo puedo hacer. Evaluó la situación y la fue viviendo desde niño. Y su madre, bueno, pues de alguna manera siempre lo impulsó, lo motivó a que tratara pues de llevar una vida lo más normal posible, que hiciera cosas de niños, ¿no? Que fuera a la escuela, que hiciera cosas. Entonces, evaluaron la situación y sabían qué iba a hacer. Segundo, aceptó esta nueva realidad, ¿no? No tengo pierna, todos los demás tienen pierna, pero ¿qué puedo hacer con esto? Y entonces redireccionó ¿en qué sí soy bueno? ¿Qué puedo hacer? Y entonces no podía hacer deportes de niños, imagínate, no puedes jugar fútbol como con tus amiguitos, no puedes jugar básquetbol, no puedes jugar béisbol, no puedes correr, ¿no? Con los niños, jugar en espacios abiertos, no sé, a las traes, a todas las cosas que juegan los niños, a las correteadas, en fin, competencias. No podía hacer nada de eso porque se sentía limitado. Pero decía, bueno, tengo que encontrar algún lugar donde sí pueda yo funcionar, donde yo me sienta que puedo desarrollarme. Y encontró la lucha grecorromana, ¿no? Que es una lucha a nivel de piso. Y entonces empezó a redireccionar sus esfuerzos y sus metas y su madre lo ayudó y lo orientó para ir fortaleciendo y poder generar la posibilidad de entrar al equipo, primero en la secundaria, y empezó a trabajar con su coach de la mano. Y este coach fue alguien que pudo ver en él este potencial. Su coach siempre le dijo, yo no veo en ti a un chico que le falta una pierna, yo veo a un gran competidor, a un hombre fuerte, a un hombre con gran voluntad y pasión. Fíjate cómo afrontaron en conjunto la problemática, pero de una manera muy positiva. Y entonces empezaron a planificar todas las alternativas para poder lograr la meta que era poder ganar campeonatos y después que esto lo hiciera posible que le dieran alguna beca en una universidad, porque pues él era de recursos muy bajos y no había posibilidad de que pagar una universidad. Y entonces empezaron a poder trabajar esta planificación de metas para poder llegar a lograrlo. Fíjate qué interesante, Rafa. A pesar de tener situaciones tan complicadas, siempre tenemos la posibilidad de afrontarlo desde una manera positiva. ¿Cómo lo ves? Pues muy interesante, Susi. Todo esto visto desde la psicología positiva es absolutamente cierto y todas estas cosas que hemos compartido y tú has compartido con nuestra audiencia pues, nos sirven mucho para darnos cuenta que los defectos físicos que tengamos, las situaciones retadoras que se presentan en la vida, son salvables. Son salvables desde el punto de vista de la atención plena, aplicando la aceptación. Aceptarte como eres. Y aquí se casa con la segunda estrategia que tú mencionaste, aceptar la nueva realidad. Su realidad era que no tenía una. Esa era su realidad. Y se vio claramente que aceptó, lo aceptó, pero además utilizando otra técnica de la psicología perceptiva, pensamiento positivo. Pensar, sí puedo. Sí voy a poder a pesar de lo que yo tengo. Y luego, no todos sabemos que nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres humanos, es sabio. Es una máquina perfecta.
que se adapta a las circunstancias, se balancea. Y para eso tenemos un cerebro maravilloso. Manda instrucciones a nuestro cuerpo. Y esto que tú acabas de decir, la fortaleza que él adquirió, su tórax, le permitió convertirse en el gran luchador campeón, un hombre que sin duda a sus 36 años todavía tiene mucho que hacer en adelante. Y luego, bueno, pues, qué importante, Susi, celebrar los logros. Él no celebró, él no, ya no se volteó a ver el pasado, que tengo problemas de desarrollo personal, familiares, me abandonó mi padre, un padrastro maltratador, carencias económicas, y todo eso lo juntó, hizo su cóctel personal, pensamiento positivo, aceptación, y luego, sin duda, una gran concentración mental, una capacidad para concentrarse en lo que hacía, que lo llevó a ser un campeón. Y luego no solamente un campeón, ya no me refiero a la parte física, sino a la parte mental, convertirse en un orador de excelencia, un orador motivacional. Cualquiera lo hace, eso sí. O sea, nada más imaginemos este conjunto de elementos donde pudiese haber dicho, este ser humano va, ¿qué va a hacer de él? No, sí, se convirtió en un imparable, y por eso decía yo hace un momento, todos podemos llevar un imparable y darnos cuenta de que a pesar de que las circunstancias negativas que se nos presenten en la vida, podemos salir adelante. Y él, no estamos hablando más que de una historia real. Está allí, está en Estados Unidos, que está en Arizona, y pudo resolver su vida, y no sabemos todavía a dónde más va a llegar porque está vivo. Tiene todavía posibilidades de tener grandes éxitos. Y bueno, pues Susi, ¿qué más podemos decir de una persona que utilizó muchísimas herramientas? Por supuesto que su coach tuvo que ver mucho. Seguramente algunos maestros en la universidad también lo empujaron mucho. Sin duda su mamá fue una pieza clave que lo ayudó a salir adelante, pero su carácter, su personalidad, su tenacidad, su capacidad de ser resiliente ante las adversidades, sacarle lo mejor. Para eso sí, qué gran ejemplo, qué gran ejemplo se lleva nuestra audiencia de todo esto que un ser humano con tantas situaciones negativas es un hombre exitoso, triunfador, aceptó. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Bueno, pues si trabajó con el presidente Obama en su administración, puede llegar a muchos lugares más, si no crees. Así es, mi querido Rafa. Así es que, bueno, este programa queríamos dejarlo con estas posibilidades porque creo que ante un año que nos depara trabajo, un futuro, situaciones que seguramente nos van a llegar a lo largo de estos 10, 12 meses que todavía estamos por recorrer, pues seguramente tendremos que echar mano de estas estrategias de coping, esas estrategias de afrontamiento que además podemos usar también, no hemos hablado de la parte de las estrategias que podemos usar en la parte emocional. Es decir, no todo tiene que ser cognitivo y mental, no todo tiene que ser orientado a resolver el problema, sino también el cómo me siento, el identificar mis emociones, el autogestionarlas ante esta situación, pues también me permite ser consciente de cómo estoy, ¿no? Así es que yo quisiera dejarle tres preguntas a la audiencia, Rafa, como de tarea. Ya sabes que siempre dejamos aquí muchas actividades prácticas, ¿no? Entonces, recapitulando esta parte del afrontamiento, yo quisiera dejarles ahí tres preguntas para que cuando llegue a lo largo de este año una situación o un evento difícil, pudieran ellos usar estas estrategias de coping para poder salir adelante y poderlo hacer de una manera a lo mejor menos complicada. Entonces, la primera sería, ante una situación difícil,
ante un desafío, ante un cambio que te llegue, ¿desde dónde interpretas la situación? ¿Cómo podrías reinterpretar desde una manera positiva esa situación que hoy te está llegando? Entonces, uno, ¿cómo puedes reinterpretar la situación desde una mirada positiva y desde una perspectiva mucho más amplia? Dos, esa situación, ¿qué me hace sentir? ¿Cómo me siento ante esto que me está llegando hoy? ¿Cómo puedo gestionar mis emociones ante esto que me está llegando? A lo mejor siento mucha frustración, mucho enojo, mucha tristeza, mucha ira, no lo sé. Reconoce tus emociones y entonces empieza a autogestionarlas. No hacer como que no las siento, no distraernos con otras cosas para no pensarlo y no sentirlos. Cuando las cosas difíciles llegan, hay que sentir, hay que contactar con el cuerpo y ahorita tú desde el mindfulness nos puedes decir cómo podemos hacer esto, Rafa, ¿no? Entonces, contacta con las emociones y empieza por favor a trabajar en tu autogestión y abraza estas emociones porque son válidas. Y tercer punto, entonces, ¿qué acciones desde la parte conductual y de mi comportamiento podría empezar a llevar a cabo para poder enfrentar esta situación desde esta visión positiva? Y creo que si me quedo con esas tres ideas conceptuales, vamos a poder ayudar a que podamos resolver, encontrar el camino para salir de un evento complicado. Rafa, y a esto si le sumamos el mindfulness desde la parte de la autogestión emocional que tú nos vas a comentar, pues sería maravilloso. Es muy importante que nuestra audiencia sepa que las emociones residen en nuestro interior y que se generan en nuestra mente ante las situaciones que estamos viviendo, retadoras, no retadoras, felices, infelices, y esto nos va moldeando nuestra personalidad, nos hace ser de una manera determinada. Y si lo vemos desde el punto de vista emocional, tiene muchísimo. Tendríamos que hacer otro episodio para analizar la parte emocional de Anthony Robles, que sin duda tuvo una fortaleza emocional impresionante, un control mental para que todo lo negativo, la parte del sufrimiento personal, lo convirtiera en una capacidad en su favor. Los problemas, como dijimos al inicio, los convirtió en una virtud para él, emocionalmente fuerte, emocionalmente muy fuerte. Aquí yo agregaría algo, Susi, para nuestra audiencia. ¿Por qué no nos dicen cómo ven la parte emocional? ¿Qué no nos ponen en los comentarios de este capítulo? ¿Qué opinan de la parte emocional de Anthony Robles? ¿Cómo controló sus emociones? ¿Y cómo las utilizó para sobre ellas y de adelante ser el hombre exitoso que la fecha? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Rafa. Y bueno, pues estas estrategias de mindfulness que también hemos compartido en los diferentes programas, pues nos ayudan, ¿no? A mantener estos espacios de calma, como siempre lo decimos aquí, para poder encontrar el camino para salir adelante de situaciones difíciles. Así es que definitivamente me gustaría cerrar el programa con una frase muy linda de Winston Churchill que habla de esto y dice, el pesimista siempre ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Así Muy es bien. que veamos las oportunidades en las dificultades y trabajemos desde nuestro afrontamiento positivo. Por supuesto, Susi, a trabajar en nosotros mismos y aprovechar todas estas cosas que nos limitan para convertirlas en éxitos, situaciones favorables. Y se puede, ¿eh? Así Yo, es, yo diría eso, al final, sí se puede. claro. Totalmente. Que vean, por favor, la película, que la Ya busquen, que la vean, vean, que la claro. compartan en familia, que la platiquen, porque creo que hay que aprovechar estas buenas películas para siempre hacer una reflexión, ¿no? Y que a todos nos puede Sin, sumar. sin duda es una película tan buena que puede juntar a la familia para verla y analizarla y darse cuenta de todo lo que se puede hacer a pesar de no tener una pierna. Podemos pensar muchas cosas más que podemos hacer, nos falta algo.
Así Y es, sobre mi todo, querido. ¿sabes qué, Susi? Darte cuenta de todo lo que es útil en toda la utilidad que tiene una mano, un pie, un brazo, que ponernos a pensar en eso. Así es, Qué mi tan querido. inútiles son todas las partes que existen en nuestro cuerpo, nuestros órganos, manos, las piernas, los pies. Así es que bueno, pues ahí está la tarea y yo creo que esta parte de motivación nos va a ayudar para poder ver desde una visión de la psicología positiva lo que venga, ¿no? Lo que venga en el año y poder resolverlo y poder desarrollar y ver una oportunidad en cada desafío. Así es que pues yo soy Susana López Bustamante, Yo soy Rafael López Cepeda y juntos somos La Calmería. tu espacio para entrar En calma, mi querido Rafa. en calma. Y bueno, pues escuchen este episodio, véanlo, compéntenlo y vivan en calma. Es la recomendación que les podemos dar, Susi y Rafa. Así Gracias. es. Que sea para bien y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos pronto y suscríbanse. Compártanlo. Ay.